Apreciados estudiantes de Constitución Política, bienvenidos a una nueva sesión, a un nuevo encuentro para el día de hoy. Vamos a abordar un tema que en lo personal considero que es de los temas más importantes dentro de nuestro programa. Para el día de hoy vamos a hacer referencia a lo que son las formas de Estado y los sistemas de gobierno. Ya hemos llegado a un concepto general de lo que es el Estado, ya hemos hablado acerca de cuáles son esos elementos del Estado, ¿sí? Como son la población, el territorio, la forma de organización política, un sistema de gobierno como tal, y también el reconocimiento internacional, es decir, una soberanía. Ahora bien, dentro de ese tercer elemento, que es un elemento muy importante, indicábamos que es precisamente esa forma de organización, que esa población dentro de ese territorio tenga una organización, ¿sí? La que sea, la que ese pueblo en forma autónoma haya decidido. Eso es precisamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cómo se encuentra conformado ese Estado? Esos dos temas tienen mucha relación, no son lo mismo, pero pues tienen aspectos que son relevantes, que tienen diferentes puntos de interconexión entre ellos. Cuando estamos hablando de formas de Estado, estamos precisamente hablando de eso, de un aspecto externo, por decirlo así, un aspecto en donde vamos a encontrar las diferentes formas, los diferentes modelos en que se puede organizar. Es decir, si dentro de esos diferentes poderes públicos, recordemos que poder legislativo, ejecutivo, judicial, se ejerce de manera uniforme a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado. O si por el contrario, pues tienen diferentes modelos, diferentes sistemas. Si dentro de ese Estado se encuentra alguna diferenciación. Ahora bien, cuando estamos hablando de los sistemas de gobierno, estamos hablando o haciendo referencia a la manera en la cual se ejercen las diferentes relaciones. ¿Quién ostenta el poder, el máximo poder político dentro del Estado? Y los diferentes mecanismos o dependiendo de esos diferentes modelos, pues cómo son los diferentes tipos de interrelación, los diferentes tipos de organización. Muy bien. Comenzando con nuestro tema referente a las formas de Estado. Básicamente vamos a encontrar que se hace referencia a que hay dos formas de Estado, lo que es el Estado simple o Estado unitario y asimismo el Estado compuesto. Para diferenciar el uno del otro, hablamos de estado simple o Estado unitario. Como su nombre lo indica, es un estado en donde el, el poder se ejerce en forma uniforme en todo el territorio, ¿sí? No existe una diferenciación. Encontramos dentro de esto, por ejemplo, un modelo típico de esta forma de Estado simple o unitario, es el Estado colombiano, en donde Colombia se encuentra organizado en forma de república unitaria, dice nuestra constitución política en sus primeros artículos. Entonces, este estado simple o estado unitario, digamos que tiene, como les indicaba, la soberanía se ejerce exactamente igual en todo el territorio nacional. No solamente la soberanía, sino también todos los diferentes poderes públicos. El ejecutivo, el legislativo, el judicial se ejerce de la misma manera en todo el territorio nacional. Ustedes ven, por ejemplo, que un juez de la República, en el caso colombiano, falla o toma las mismas decisiones o se consideran los mismos delitos o un contrato tiene los mismos efectos, no importa si se celebra en San Andrés, en La Guajira, en la Orinoquía, en el centro colombiano,
o en el sur del territorio colombiano. Tiene los mismos efectos, tiene el mismo comportamiento. Las normas rigen exactamente igual en todo el territorio nacional. Una infracción de tránsito se juzga de la misma manera en cualquier parte del territorio nacional. Esta forma de estado simple o unitario, tiene dos características, ¿sí? Que son la centralización política y una descentralización administrativa. ¿En qué consisten estas dos características o estos dos baluartes, por decirlo así, del estado simple o estado unitario? Cuando hablamos de centralización política, estamos haciendo referencia a que tiene un solo centro de impulsión política, es decir, las decisiones son tomadas a nivel central, normalmente desde la capital, ¿sí? Para ello, efectivamente, este Estado, en forma autónoma, ha decidido organizarse. Por ejemplo, recordemos que en Colombia, bueno, lo que hoy en día conocemos como Colombia, no, su capital no siempre ha sido la ciudad de Bogotá o Santa Fe de Bogotá. De hecho, la misma ciudad ha tenido diferentes nombres, ¿sí? Bogotá, Distrito Capital, Bogotá, Distrito Especial, Santa Fe de Bogotá. O sea, ha tenido unas variaciones, pero sigue siendo la misma ciudad. Casi siempre ha sido la capital de la República de Colombia o de lo que hoy en día conocemos como Colombia, pero no siempre fue así. En algunos momentos o durante algún periodo de tiempo, la capital administrativa de la República de Colombia ha estado por fuera de Bogotá. Por ejemplo, en algún momento fue lo que era la ciudad de Chapinero, lo que para hoy en día es un simple barrio, es una localidad del distrito capital. En su momento, hace muchos años, hace poco más de 100 años, pues era una ciudad diferente y a esa ciudad se trasladó la capital de la República de Colombia. También en algún momento terminado, la ciudad de Mariquita fue también, en un breve periodo de tiempo, fue la capital de la República. Pero bueno, entonces existe pero digamos, tradicionalmente en Colombia nuestra capital es la ciudad de Bogotá y es el centro de impulsión política. En este caso, es el centro donde se toman las decisiones. Y esa es la razón por la cual la presidencia de la República, el Congreso de la República y las altas cortes se encuentran, o su sede se encuentra ubicada en nuestra capital. Esa es la importancia de Bogotá como distrito capital o como capital de la República de Colombia. Entonces, no porque sea Bogotá, o sea, finalmente eso tranquilamente puede decidirse en cualquier momento modificar o trasladar la capital de la República a un lugar diferente, a una ciudad diferente. Lo importante acá que es que efectivamente esta capital o en esta capital se toman todas las decisiones, ¿sí? Por eso las principales decisiones desde el punto de vista político son tomadas a nivel central. La otra característica del estado simple o estado unitario es la descentralización administrativa. ¿En qué consiste eso? Que esas decisiones que han sido tomadas a nivel central se ejecuten, se desarrollen, se ponen en marcha de forma descentralizada. Entonces, repetimos, existe una centralización política, un solo centro de impulsión política, pero es ejecutada administrativamente hablando, se desarrolla de manera independiente en todo el territorio del Estado. Entonces, por eso, en nuestro contexto existen los departamentos, los municipios, o a nivel por servicios existe también una descentralización por parte de las superintendencias y todas, digamos que ejercen, digamos, el cumplimiento de estas decisiones políticas, su cumplimiento, su desarrollo, su ejecución, se realiza a lo largo y ancho de todo el territorio nacional eh, por los mismos canales, ¿sí? Se ejecuta de la misma manera, exactamente igual en todo el territorio. Entonces, por eso, centralización política, las decisiones son tomadas en un solo centro de impulsión política,
pero la ejecución, la puesta en marcha, el funcionamiento se hace a nivel descentralizado, se hace de manera uniforme en todo el territorio nacional. Contrario a esto, encontramos lo que es el estado compuesto. El estado compuesto, ¿qué significa? Que no funciona exactamente de la misma manera, no funciona exactamente igual en todo el territorio nacional, ¿sí? Podemos indicar que el estado compuesto o son estados compuestos aquellos en los cuales la soberanía no se ejerce de la misma manera o en forma uniforme y constante en todo el territorio nacional, sino que esa soberanía se encuentra, o más bien el ejercicio de esa soberanía se encuentra fraccionado en diferentes entes. Esos entes se colocan en una situación jurídica más o menos similar dentro del Estado. Y estos entes, asimismo, gozan de una autonomía casi absoluta para el manejo de sus propios asuntos y para el ejercicio de ciertas funciones. Entonces, a diferencia del estado simple, en donde en el estado simple la soberanía se ejerce exactamente igual a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, o sea, de norte a sur, de norte a sur y ustedes también de oriente a occidente, lo estoy viendo al revés. Entonces, de norte a sur y de oriente a occidente se ejerce de la misma manera eh, en el estado simple unitario. En cambio, en el estado compuesto no. En el estado compuesto, digamos, ese estado, como su nombre lo indica, se encuentra compuesto, se encuentra fraccionado, se encuentra dividido por otros microestados o estados más pequeños. Entonces, existen diferentes formas de estado compuesto, hay diferentes tipologías de estado compuesto. ¿Eso de qué depende? O sea, la estructura de esos, bueno, y acá vemos que ejemplos de esto los podemos encontrar en Brasil, que es un estado federado, México, que es un estado federado, Venezuela también es un estado federado, Estados Unidos es un estado federado, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues también era un estado compuesto. Eh, España también tiene, con sus comunidades autónomas, pues también tiene diferencias y diferentes formas de gobierno. Cada una de las diferentes comunidades autónomas tiene particularidades, tiene cierto poder legislativo, tiene un presidente de la comunidad autónoma. Asimismo, en Estados Unidos de América, en los diferentes estados, son 51 estados, si mal no recuerdo, pues cada uno de esos diferentes estados tiene un gobernador, tiene diferentes, y además tiene diferentes mecanismos y diferentes facultades legislativas. No, más bien, todos tienen facultades legislativas autónomas e independientes. Esa es la razón por la cual en algunos casos cierta conducta, cierta actuación puede ser permitida en un estado y prohibida en otro. En algún estado puede ser considerado delito y en otro no. En algún estado está permitido la pena de muerte, en la gran mayoría no lo está. En algunos se permite el suicidio, por ejemplo, en otros no está permitido. Entonces, cada uno de esos diferentes estados pues tiene ciertas facultades. Por eso les indicaba al inicio de este video se ejerce de manera diferente, o sea, o más bien cada provincia, cada comunidad, cada región, cada estado tiene facultades o goza con cierto tipo de facultades y por eso no se ejerce de la misma manera en todo el territorio de ese estado, sino que o sea, de la confederación de estados, sino que cada uno de esos diferentes estados pues tiene la potestad, o sea, tiene una gran potestad, tiene facultad de autodeterminación en algunos aspectos, ¿sí? Entonces es un poco diferente o es bastante diferente a lo que conocemos en nuestro modelo. Dependiendo de el grado de autonomía que tenga cada provincia, cada estado, cada comunidad autónoma, o sea, si son o muy autónomos o tienen poco grado de autonomía, entendemos que acá funciona como si fuese no sé, una especie de abanico, un tipo de abanico o un acordeón, dependiendo del mayor o menor grado de autonomía o mayor o menor grado
de dependencia frente a ese poder central, pues vamos a encontrar diferentes tipos de estados compuestos. Dentro de ellos, el primero, que es, digamos, en donde existe una menor unión entre los diferentes estados. Pues, son precisamente estos estados de unión personal. Los estados de unión personal son estados absolutamente autónomos, independientes, pero tienen algo en común y es precisamente un monarca, una persona, un rey, un gobernante que los une. Y es precisamente lo que en su momento, ya en la actualidad no, pero el Imperio Británico, ¿sí? Pues era un imperio, pero pues digamos que lo único que los unía era precisamente la figura del rey o de la reina, ¿sí? Países como Sudáfrica, como la India, como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá, Inglaterra, Escocia, bueno, Gales, Irlanda, todos estos países, digamos que, si bien es cierto, eran autónomos, tenían algo que los unificaba, y era precisamente la corona británica. Esa corona británica, efectivamente, era lo único que tenían en común. Ya, obviamente, después poco a poco fueron independizándose y dejaron de ser colonia del Imperio Británico. Y pues hoy en día, digamos, tienen solamente algunos aspectos muy representativos, pero pues es solamente, digamos, de nombre, o por ejemplo las Islas Malvinas, son territorios autónomos, pero que tienen una dependencia como tal de la corona británica, pero repito, muy ceñido o muy ligado específicamente a una persona. Pero pues de resto todas las facultades son absolutamente autónomas e independientes. Tienen su propia constitución, tienen su propia legislación, tienen su propio presidente, ¿sí? Pero pues tienen un aspecto en común, que es precisamente la reina en la actualidad o el monarca. También encontramos otro modelo, otra forma, que son los estados de unión real, en donde acá ya no vemos, ¿sí? No es solamente una figura lo que los unifica, sino que encontramos que existen, digamos, más elementos en común. Encontramos acá que ya no solamente están unidos geográficamente hablando, ¿sí? Como por ejemplo hoy en día podemos pensar, volviendo al tema de la isla de Gran Bretaña, ellos también conforman una autonomía y acá ya encontramos que no solamente los une una persona, no los une solamente un rey, un monarca, sino que ya tienen elementos de gobierno común entre ellos, ¿sí? Algunos han tratado de considerar o indicar que, por ejemplo, la Unión Europea o el territorio Schengen, pues medianamente tiende a ser un estado de unión real, ¿sí? Porque ellos pues tienen una frontera común, tienen un gobierno común, tienen una corte común, ¿sí? Claro, para algunos aspectos, para algunos temas puntuales, para unas situaciones concretas, pero pues digamos que poco a poco va teniendo un proceso de integración. Encontramos también lo que son las confederaciones de estados. Confederaciones de estados también pues son estados, eh, pero que ya tienen muchos más elementos en común. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto son estados diferentes, vamos a encontrar que tienen moneda común o que tienen un solo centro de impulsión política, bueno, mentiras, esa parte sí no. Moneda común, una legislación común en algunos aspectos, ¿sí? Una constitución para todos ellos, ¿sí? La misma constitución los rige a todos los diferentes estados, ¿sí? Pero tienen autonomía en algunos aspectos. Entonces, digamos que acá está como compartido. Tienen aspectos comunes, pero algunos sí está reservado específicamente para la confederación. Finalmente encontramos el Estado federal, que es un Estado ya mucho más unificado, por decirlo así, en donde eh, hay
están unificados, bueno, puede uno ser desde el punto de vista geográfico, pero puede ser desde el punto de vista funcional. O sea, en esos estados federados son autónomos, se unifican, o sea, de cara al exterior, de cara a otros países, se presentan como si fuesen un solo estado. También, digamos que comparten la misma constitución, también comparten elementos de gobierno, comparten elementos legislativos, ¿sí? Para asuntos determinados. Entonces, acá ya la unión es mucho más cercana. Digamos que en este Estado federal, de una u otra manera, es como lo más cercano, si pudiéramos decirlo de alguna forma, lo más cercano a un Estado simple o unitario. Pero pues sin llegar a tener el mismo grado de unificación desde el punto de vista político, sino que en este Estado federal de todos modos existe una diferenciación. O sea, esos políticos, sobre todo en materia legislativa, ejecutiva y judicial, pues también tienen cierto grado de autonomía, cierto grado de independencia. Ahora bien, la segunda parte de este tema y también de este video son los sistemas de gobierno, es decir, la manera en la cual se ejerce el gobierno. Recordemos, en la sesión anterior hablábamos de gobierno, que el gobierno puede ser en sentido amplio, en sentido restringido y aún más restringido, que el más restringido estamos hablando del presidente, que cuando estamos hablando de sentido restringido, pues es básicamente como presidente, ministerio, superintendencia, eso es como esa cúpula. Y en general cuando hablamos de ya en sentido amplio, pues sí, en general todo lo que concierne al Estado. Entonces, la manera en la cual el gobierno, la manera en la cual el gobierno en sentido restringido se está conformada, se desarrolla, cómo son las relaciones de poder en ese gobierno. Vamos a encontrar básicamente tres modelos o los tres principales modelos que se pueden encontrar. Encontramos un sistema parlamentario, un sistema presidencial y un modelo convencional o de asamblea. Cuando estamos hablando de un sistema parlamentario, estamos hablando de un parlamento, es decir, es un modelo en donde el órgano legislativo tiene una gran preeminencia, tiene un gran poder. En este, digamos, acá existe una preeminencia del poder perdón, del poder legislativo. Aquí existe una preeminencia de el poder ejecutivo. Y digamos que acá es mixto, o sea, el ejecutivo es convencional. Listo. Entonces vamos a hablar del modelo del sistema de gobierno parlamentario. ¿Sí? Acá estamos haciendo referencia a la manera en la cual está organizada, la manera en la cual se encuentra estructurado cada uno de los diferentes órganos del Estado. Entonces, en ese sistema de gobierno parlamentario, repito, parlamentario, órgano legislativo, ¿sí? Entonces existe una preeminencia del, del legislativo sobre las demás áreas del poder, sobre las demás ramas del poder. En ese sistema de gobierno parlamentario vamos a encontrar que existe un ejecutivo dualista o que el ejecutivo es dualista. ¿Qué significa esto? Pues que el ejecutivo está conformado por dos personas. Una persona ejerce como jefe de Estado y la otra persona ejerce como jefe de gobierno. Entonces nosotros vamos a encontrar que en algunos países, vuelvo al caso de España, que pues madre patria, bueno, en general creo que tenemos como mucha cercanía o relación con este, con el Reino de España. En el Reino de España uno encuentra que existe ese ejecutivo dualista, existe una persona que ejerce como jefe de Estado, ¿sí? Y otra como jefe de gobierno. O sea, quien gobierna es una persona. El jefe de Estado, el rey, ¿sí? Representa la unidad, es una figura eh,
casi que solamente decorativa. Así tiene algunas funciones y la posesión y bueno, algunas cosas, pero digamos que facultades decisorias, facultades de desarrollo, facultades de, por ejemplo, ordenación del gasto, nombramiento en cargos públicos, pues no la tiene, ¿sí? El jefe de Estado es eso, solamente representa la unidad de la nación y para algunos aspectos protocolarios y por eso lo decía, casi que meramente desde el punto de vista decorativo, porque funciones como tal no tiene. Entonces, ese jefe de Estado, repito, representa la unidad de la nación. En el caso, me centro en España, en el caso de España, por ejemplo, el rey o la corona como tal es una corona heredada, ¿sí? Es una, ya por línea de sangre se transmite a los herederos. En cambio, el jefe de gobierno es uno más de los miembros del Parlamento, bien sea del Parlamento británico, del Parlamento español, del Parlamento alemán, en donde uno de los que nosotros en nuestro contexto colombiano llamaremos uno de los congresistas, es uno de ellos, o sea, entre los propios miembros del Parlamento, eligen a quién quiere que lo represente, o sea, es un congresista más, es un parlamentario más. Los demás lo eligen a él para que él actúe en calidad de jefe de gobierno. Y en ese mismo orden de ideas, pues tome, o sea, ocupe ese lugar y ese alto cargo público. Es el jefe de gobierno que tiene la posibilidad de nombrar los ministros y obtener diferentes facultades discrecionales y en general toma decisiones y de dirección como tal del Estado, ¿sí? Entonces, jefe de Estado y jefe de gobierno son dos figuras diferentes. El uno representa la unidad de la nación, mientras que el otro es toda la parte administrativa, toda la parte orgánica, toda la parte de gestión del Estado. Otra característica del sistema parlamentario es la responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento. Responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno, o sea, el gobernante, el jefe de gobierno, como les indicaba hace un instante, el jefe de Estado no, el rey no, el jefe de gobierno, es responsable ante el Parlamento, tiene una responsabilidad. Y en ese mismo orden de ideas, el Parlamento, como finalmente el jefe de gobierno es un congresista más, es un parlamentario más, el Parlamento, o sea, sus demás compañeros lo pueden llamar a que les rinda cuentas. Incluso pueden establecerse algo que se conoce como moción de censura. ¿En qué consiste la moción de censura? La moción de censura es precisamente hacerle un llamado de cuentas, vengan, nos rinde cuentas al Parlamento sobre la gestión en general o sobre un asunto en particular. Y si el Parlamento considera, después de una votación, considera que ese jefe de gobierno no está actuando de manera correcta, si el Parlamento no aprueba la gestión del jefe de gobierno y sale adelante la moción de censura, pues en eso consiste la censura. Lo retiran del cargo. No es algo muy frecuente, la verdad sea dicha. No es normal que un parlamento, por decirlo así, destituya a un jefe de gobierno. En nuestros sistemas de gobierno actuales, pues digamos que pues son mucho más estables que inicialmente o que hace algunos años o algunos siglos. No es muy frecuente, pero pues digamos que está siempre como latente esa posibilidad, ¿sí? Está siempre ahí, digamos que es como una especie de amenaza. Si usted no hace bien la tarea, si usted no actúa adecuadamente, pues nosotros como parlamento tenemos la posibilidad de interponer una moción de censura con fines de retirarlo a usted del cargo. Es una especie, por decirlo así, como de amenaza. Está ahí latente, la posibilidad al menos está ahí. En cambio, bueno, eso.
En el sistema presidencial no hay esa posibilidad, es esa posibilidad de responder políticamente, al menos no el gobierno, ¿sí? Al menos no, por decirlo así, el presidente de la República, en el caso colombiano, no es responsable ante el Congreso. El control político que ejerce el Congreso de la República no se ejerce directamente sobre el presidente porque son autónomos, ¿sí? Presidente por un lado, Congreso, rama legislativa por el otro, son autónomos e independientes. Entonces, el control político que ejerce en un modelo presidencial, el control político que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo, no lo ejerce sobre el presidente, sino sobre sus ministros, en el caso colombiano. Ya vamos para allá. Entonces, las características de este sistema parlamentario son, en primer lugar, un ejecutivo dualista, jefe de Estado y jefe de gobierno. En segundo lugar, una responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento que puede ejercer un control político frente al jefe de gobierno y en ese mismo orden de ideas también tiene la posibilidad y la potestad de establecer una moción de censura. Otra facultad, otra característica de este modelo parlamentario es el derecho de disolución del Parlamento. Es decir, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos escenarios, tampoco en forma arbitraria, tampoco cuando se le dé la gana, el Ejecutivo podrá disolver el Parlamento, o sea, cerrar el Congreso, por decirlo así. Entonces piense que de esta manera existen esos frenos y contrapesos. De un lado, el Parlamento tiene la posibilidad de interponer una moción de censura al gobierno, dando responsabilidad política del gobierno hacia el Parlamento. Pero asimismo, el gobierno puede disolver el Parlamento. Entonces también es como una amenaza, ¿sí? O sea, los dos están ahí, el uno lo puede hacer la moción de censura, el otro lo puede disolver. Cada uno tiene una herramienta de control político sobre la otra rama del poder. Esas son las características de este sistema parlamentario, de este modelo parlamentario, en donde, repito, existe una preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. Tanto así que precisamente el ejecutivo es una persona que hace parte del legislativo. Un congresista, así, es quien es elegido para que actúe en calidad de la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, existe una preeminencia del Parlamento sobre el Ejecutivo. El segundo sistema de gobierno que quiero comentar el día de hoy es el sistema presidencial. A diferencia de este modelo, donde hay una preeminencia del Parlamento sobre el Ejecutivo, acá existe una preeminencia del Ejecutivo sobre las demás ramas del poder. Por eso, no existe como tal o no se ve tan marcado el equilibrio de poder, sino que vemos que está recargado, existe un gran cúmulo de facultades, de atribuciones y de poderes en el Ejecutivo, ¿sí? En ese sistema de gobierno presidencial vamos a encontrar que el Ejecutivo es monocrático o unipersonal, ¿sí? Una sola persona tiene las facultades de ser jefe de Estado y también jefe de gobierno. Y tiene las dos investiduras, por decirlo de alguna manera. Jefe de Estado, jefe de gobierno, representan la unidad de la nación, la unidad del Estado, y asimismo es la máxima autoridad administrativa. Pues, el presidente de la República, en el caso colombiano, tiene una gran cantidad de facultades, una gran cantidad de atributos. Independientemente de quién sea, no estoy hablando de un nombre en particular, sino en general de la persona que ocupe el cargo de presidente de la República. Otra característica de este sistema de gobierno presidencial es la elección popular del Ejecutivo. El presidente como tal es elegido popularmente. El pueblo es quien elige al gobernante. Habrán mecanismos, bien sea una democracia directa como la colombiana, una democracia indirecta como la de Estados Unidos, o sea, hay diferentes mecanismos,
pero en general la elección es una elección popular. El presidente, la persona que ostenta es ese que va a dirigir los designios del Estado, ese ejecutivo, quien está a la cabeza de la rama ejecutiva del poder público, es elegido por el pueblo. Otra característica del sistema de gobierno presidencial es que la responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento es limitada. O sea, sí tiene una responsabilidad, obviamente, pero es limitada. O sea, no es absoluta. El Parlamento no tiene la facultad de destituirlo, de que prospere una moción de censura. Entonces, por eso su responsabilidad es limitada. Como les indicaba hace un instante, la responsabilidad o el control político que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo no lo hace directamente sobre el presidente, sino solamente sobre sus ministros. Entonces es un control medio directo. No los autorizó a usted, sino a su ministro. Pero ojo porque es que se supone que el ministro es la persona que desarrolla la política pública en esa rama o en esa área. Entonces, que prospere una moción de censura frente a algún ministro, pues o sea, es un jalón de orejas, es una bofetada, si se quiere decir de alguna manera, directamente al presidente. El presidente es quien nombra los ministros. Las decisiones del presidente son ejecutadas a través de los ministros. Entonces, por eso, bueno, es un golpe fuerte, pero pues digamos que de todos modos esa facultad o ese control político del legislativo sobre el ejecutivo no es tan marcado ni es tan fuerte como lo sería en el sistema parlamentario. Bien, asimismo, o sea, si bien es cierto, el Parlamento no tiene la facultad, no puede ejercer un control político sobre el gobierno, tampoco tiene el presidente, tampoco tiene el ejecutivo la posibilidad de disolver el Parlamento. Me había perdido un poquito. Entonces, ni el Parlamento puede hacer que prospere una moción de censura frente al presidente, pero tampoco puede el presidente disolver el Parlamento. Entonces, fijémonos que acá pues los dientes, o sea, no se pueden mostrar tanto los dientes como lo pueden hacer en el sistema parlamentario. ¿Sí? Acá existen, se supone que es un modelo mucho más armónico, de más colaboración entre las diferentes ramas del poder público, ¿sí? El uno no lo cierra, el otro no lo destituye, pues ahí van andando todos un poquito. Y pues lo que les indicaba hace un momento también, que no existe como tal o no existe verdaderamente un equilibrio de poder, sino que el poder está por lo general recargado, concentrado, acumulado en el presidente. O sea, efectivamente el presidente cuenta con un cúmulo de poderes, con muchas prerrogativas. Asimismo, también el presidente, por ejemplo, puede actuar como co-legislador. En muchos aspectos o muchos temas, por decirlo así, son legislados por el presidente. Claro, a través del Congreso, el Congreso tramita lo que son las leyes, pero eso es reglamentado por parte del presidente. O sea, esa facultad reglamentaria termina siendo en muchas ocasiones expidiendo normas que lo que hacen es eso, reglamentar una ley, desarrollar una ley. También tener presente en algunos casos la facultad de declarar un estado de excepción, y en ese estado de excepción, pues las normas que promulgue el presidente tienen la fuerza material de ley. ¿Sí? En cuanto a la separación de poderes, sí existen poderes diferentes, pero pues entre ellos digamos que se comparten muchos temas, pero un aspecto importante es que efectivamente existe de un lado la figura del presidente, ¿sí? ese jefe de Estado y jefe de gobierno, pero ese jefe de Estado y jefe de gobierno no puede ser parte del legislativo, a diferencia del modelo parlamentario, que como les comentaba, uno de los miembros del parlamento o entre ellos escogen a una persona para que ocupe ese cargo o ese rango como tal,
esa jefatura del gobierno. En el sistema presidencial no, son absolutamente autónomos, diferentes e independientes. Finalmente, dentro de esos sistemas de gobierno encontramos un sistema que es el sistema convencional o sistema de asamblea. Digamos que acá nos encontramos con una situación bien diferente. Mientras que acá el ejecutivo es dualista, jefe de Estado y jefe de gobierno son dos personas diferentes, acá encontramos que el ejecutivo es, es una sola persona, ¿sí? Es un ejecutivo monocrático o unipersonal. En cambio acá, en el sistema de gobierno convencional o de asamblea, el ejecutivo está conformado precisamente por eso, por una convención, por una junta, por una asamblea, ¿sí? Por un grupo de personas. Por este modelo o este sistema de gobierno convencional o de asamblea, digamos que ha operado o en periodos muy cortos de tiempo o en zonas muy pequeñas, ¿sí? O, perdón, en estados muy pequeños, por ejemplo Suiza, por ejemplo Uruguay en algunos momentos, por ejemplo la misma Colombia, en cierto periodo histórico de Colombia, Colombia tuvo este sistema, implementó este sistema de gobierno convencional o de asamblea. Estoy hablando de la Junta de Gobierno Militar, que estuvo precedida por la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, una dictadura, veníamos de una dictadura, pasamos a la Junta de Gobierno Militar, que fue la que precisamente hizo la transición entre la dictadura y el retorno a la democracia. Entonces, Rojas Pinilla no le entregó el poder nuevamente a los partidos liberal y conservador. Se supone que Rojas Pinilla, no, se supone no, él se tomó el poder precisamente para darle o para ponerle fin a esa violencia que se presentaba entre los liberales y conservadores. Pues al terminar la dictadura, pues no le iba a entregar nuevamente el gobierno, nuevamente el poder a los mismos partidos liberales y conservadores para seguir en la misma situación, sino que se lo entregan a una junta de gobierno militar, que es precisamente la que se encarga de hacer esa transición entre la dictadura y volver a la democracia. Ese retorno a la democracia, digamos que fue gradual, dictadura, sistema de gobierno convencional o de asamblea. Pasamos luego a lo que fue el Frente Nacional, ¿sí? Esa alternancia del poder entre o sea, ya no, para cada periodo presidencial, no estaban enfrentados los dos partidos políticos, ¿sí? Sino que hubo una alternancia de poder entre partidos políticos, liberal, conservador. Y luego sí, finalizado el Frente Nacional, ahí sí nos encontramos ya, o volvimos como tal, a la democracia como la tenemos hasta nuestros días. Entonces, fijémonos que durante ese periodo de tiempo, esa junta de gobierno militar, pues eran un número impar de personas, un número determinado de personas, y todos ellos ejercían, o sea, no, no de manera independiente, sino que todas las decisiones eran colegiadas, eran tomadas entre ellos. Entonces no es ni una persona ni dos personas, sino que son un grupo de personas. Repito, es un sistema que no es muy frecuente, que no se ve mucho y donde se ha visto, repito, es o en territorios muy pequeños, en países muy pequeños o en otros periodos, en otros países, pueden ser más grandes, pero durante un periodo de tiempo muy corto. Normalmente es para hacer una transición entre una dictadura y la democracia, o sea, como ese periodo de ajuste, ese periodo bueno, reorganización del Estado y tener esa finalidad específica, esa reestructuración del Estado. Con esto concluyo como tal lo que es ese tema, que repito, es muy importante como son las formas de Estado y los sistemas de gobierno. Las formas de Estado, cómo se encuentra organizado, si es una república unitaria o si por el contrario es
un estado compuesto. Ya hay diferentes tipos de estado compuesto, dependiendo del mayor o menor grado de relación o de interdependencia o de autonomía de los diferentes estados que conforman ese estado compuesto. Asimismo, hemos visto los sistemas de gobierno, que es la manera en la cual se encuentra distribuido el poder dentro del Estado. ¿Cómo es el funcionamiento del poder? Si existe una preeminencia del Parlamento sobre el Ejecutivo, si existe una preeminencia del Ejecutivo sobre la rama legislativa, o una mixtura, un mecanismo más un poco extraño que es solamente ese gobierno convencional o de asamblea. Espero que les haya quedado claro. Cualquier inquietud, cualquier comentario, lo pueden hacer precisamente en la zona de comentarios de este video o en el desarrollo mismo de nuestro encuentro sincrónico a través de los diferentes canales que la universidad ha consagrado y ha previsto precisamente para esta relación entre estudiantes y profesor. Nada, quedo a su entera disposición y a sus comentarios. Una feliz tarde.